Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Es una bendición que el Señor me concede en esta hora de estar ante tu consideración para discutir un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para la juventud, todos estos que vienen subiendo, los que están en la universidad, aquellos que están en la escuela de Derecho y claro, abogados, jueces, fiscales, gente que les gusta las leyes. Y el tema de este programa es la influencia de la Biblia en el derecho. La influencia de la Biblia en el derecho o de la palabra de Dios en las leyes, como lo quieras articular. Y les voy a probar que es parte de lo que Dios estableció para toda la humanidad. Aunque hay personas que quieran sacar la Biblia del medio, no creer en Dios, como el necio, que el necio sabe que hay Dios, pero vive como si Dios no estuviera. Así mismo lo describen los salmos, se creen dioses ellos mismos, la ideología comunista que plantea que el Estado es Dios y por lo tanto suprime toda corriente de fe, y tienen esa mentalidad, pero yo les voy a probar hoy que el derecho emana de Dios, viene de Dios. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en el caso particular de Puerto Rico, yo le voy a indicar a usted que Puerto Rico tiene una constitución, que esa constitución se aprobó finalmente en 1952 y recogió un montón de cosas de la primera parte del siglo XX y todo lo que venía corriendo del siglo XIX, y por eso en un momento dado la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se entendió que era de las más modernas del mundo. ¿Por qué? Porque se nutrió de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y dice esta Constitución en su preámbulo, lo voy a leer para que usted vea que un documento legal que organiza al gobierno de Puerto Rico tiene este lenguaje, tiene un lenguaje que, vamos a ponerlo así, tiene origen religioso. Y al que no le guste eso, pues tiene que bregar con eso porque es la historia de este país. Miren, el preámbulo de la Constitución establece unos principios fundamentales sobre los cuales se organiza el gobierno de Puerto Rico. Dice, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general, asegurar para nosotros es el presente, y nuestra posteridad es los niños que vienen detrás, las generaciones que vienen detrás, para garantizarle a esa gente el goce cabal de los derechos humanos. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado libre asociado en el ejercicio de nuestro derecho natural. Ahora creamos dentro de nuestra unión, que creamos que nuestra unión con los Estados Unidos de América. Fíjese las tres cosas que usted ve ahí en esa primera parte del preámbulo. Habla de garantizar los derechos de los que vienen detrás. El derecho a la vida. Para que Puerto Rico siga existiendo, necesitamos que la población siga procreándose y sigan naciendo los bebés. Lo otro que habla es de los derechos humanos. Y eso fue un gran debate que hubo luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ganan la guerra y logran ajusticiar o poner en juicio en un tribunal internacional que se estableció en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, hubo 9 juicios distintos, pero el principal fue contra los generales nazis. Y allí se discutieron muchas cosas y surgió mucho el lenguaje del derecho a la vida. Porque los alemanes levantaron una defensa de que ellos no habían matado a nadie, de que los judíos no eran gente, y una serie de cosas que ellos levantaron allí, y el tribunal tuvo que articular un fundamento para decir, un momento,
hay algo que se eleva valorativamente sobre todas las fronteras de las naciones. Y no pudieron decir Dios. Algunos tuvieron el bochorno y la vergüenza de hablar de Dios en ese lapachero internacional de deidades. Y alguien dijo, no, pues esto que se eleva valorativamente es los derechos humanos. El ser humano tiene un derecho a la vida. Y por eso luego de esos juicios en Nuremberg es que coge auge las Naciones Unidas, que ya venía desde 1929 tratando de establecerse, después en 1946 y finalmente en el 48, donde todas las naciones le dicen, mira, tú mandas allá en tu nación, pero por encima de ustedes está el derecho a la vida, a la existencia. Y eso se recoge en la Constitución de Puerto Rico, que tuvo el beneficio de nutrirse de todos esos eventos mundiales. En ese lenguaje tienes factores determinantes de la vida en Puerto Rico que aspiran a enriquecer nuestro acervo democrático. Dice, el disfrute del individuo y de la población de sus derechos y prerrogativas, lealtad a los postulados de la Constitución Federal, la convivencia en Puerto Rico de dos grandes culturas, y aquí viene la educación, la fe, la justicia, la devoción, la vida, lo laborioso, la paz, fidelidad, todos esos son lenguajes cristianos, a los valores del ser humano por encima de posición social, diferencia racial, intereses económicos, y el último lenguaje religioso que usa la Constitución de Puerto Rico es la esperanza, el escatón, lo que viene. Todo eso está recogido en el preámbulo. Y mi pregunta para ti es, ¿de dónde sale eso de que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso? Pues eso sale nada más y nada menos de la imagen y semejanza que Dios le da al ser humano. Dios hace al ser humano en la narrativa de Génesis, capítulo 1, dice que después que Dios hace toda una creación, dice, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es Génesis, capítulo 1, versos 26 en adelante, para que enseñoree la creación. Y varón y hembra los creó. Y Dios establece ese imago Dei, hace a ese ser humano. Y ese ser humano, como tiene imagen y semejanza de Dios, ese ser humano tiene, por ejemplo, cuando tú miras esa realidad vivencial de cómo es que Dios ha hecho las cosas, pues nos da identidad, Dios nos da responsabilidad, Dios nos da a nosotros conciencia. Por eso es que el ser humano puede administrar la creación. Cuando tú miras que la doctrina de la imagen y semejanza de Dios es la que sostiene la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Por eso en el artículo 2, en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, por ahí para la sección 3, te dice, la dignidad del ser humano es inviolable. O sea, la Constitución de Puerto Rico mira al ser humano y le reconoce que ya trae la dignidad. La Constitución no te la da. La Constitución dice, la dignidad del ser humano es inviolable. O sea, la Constitución sabe que el ser humano es digno. Y el ser humano tiene esa dignidad porque la deidad que lo creó, el Dios Todopoderoso que la Constitución menciona, pues nos la dio. Alguien más grande que el Estado, alguien más grande que nosotros, nos dio esa dignidad. O sea, aquí estamos hablando en lo que se llama una antropología jurídica, que coloca a la persona humana y sus derechos en el centro del sistema legal. Por eso es que para que el ser humano pueda administrar la creación, que el dueño es Dios, hombres y mujeres somos administradores, acuérdese, administramos para Dios, Él es el dueño. En estricta administración, en términos económicos, nos quedamos con el 90% y el 10% le corresponde a Dios, como un acto de adoración al dueño de la creación. Miramos entonces que el ser humano, recuerda, Dios lo crea con un plan y con un propósito, y esa es la realidad jurídica y la realidad de fe. ¿Y de dónde sale eso? Pues mira, yo quiero que tú entiendas que los abogados, los jueces, los legisladores se supone que lo hagan, todos aquellos que manejan el derecho, para interpretar la ley necesitan buscar lo que se llaman fuentes de interpretación. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias.
Por ejemplo, cuando decimos que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso, vamos al diario de sesiones de la Convención Constituyente a ver qué se discutió ahí. Y lo que vamos a ver es que entró don Ernesto Ramos Antonini un día al hemiciclo, pide el turno para hablar, y ya en el lenguaje decía que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso, y don Ernesto, con mucha sabiduría, habiendo discutido esto con varias personas de diversas corrientes de fe, dice, vamos a ponerle apellido a ese Dios de la Constitución. Es Dios Todopoderoso. Solo distingue de las deidades que el hombre crea, de las deidades que el hombre fabrica, porque este tiene todo poder. Y el ser humano no fabrica un Dios, ¿verdad? Cuando tú miras esa realidad en ese sentido respecto al universo, al orden natural y todos estos conceptos, pues tenemos que ver de dónde la legislatura de Puerto Rico, la Convención Constituyente, sacó esa figura. Pues el deber que tienen todos estos juristas y todos estos abogados es buscar otra fuente. ¿Y qué fuentes tenemos? Pues cuando tú miras para atrás, antes de 1952, toda la humanidad, tienes que buscar otras leyes y vas a descubrir muchos códigos, pero hay 3 grandes códigos en la humanidad. Escucha bien, 3 grandes códigos principales. El más antiguo que se conoce es Lipis Ishtar, que es de 1924 años antes de Cristo. Otros dicen que no, que es 1898 años antes de Cristo. Está en fragmentos de piedra y parte de esos fragmentos están en el Museo Louvre de París. Te vas al Museo Louvre de París y busca allí en el centro de información y va al piso específico para ver eso. De hecho, para ver todo el Museo Louvre de París, usted necesita un mes o más para ver todo lo que hay allí y estudiar y ver todo lo que hay de diversas naciones a través de las épocas. Y esos fragmentos de piedra están en ese museo. Hay evidencia arqueológica de la ley. Ese código, qué interesante, fragmentos de ese código, mantienen el que la divinidad le da una revelación al rey de la ley. O sea, el Dios en este caso era Mesopotamia, le revela al rey esa ley. Eso está en el Louvre de París. Luego, el segundo código más grande, aunque hubo otros más pequeños, pero grande, principal, de mucho contenido, es el que conocen como el Código de Hammurabi, relacionado con Babilonia. Ese código, usted va al Museo Louvre de París y va a ver que no es un documento, es un peñón inmenso, grandísimo, tallado en piedra alrededor, que contiene una serie de leyes, de la misma manera que el Lipis Ishtar, sobre agricultura, sobre familia, sobre relaciones de los ciudadanos, y no tiene explicación, solamente 1, 2, 3, 4, así, sin más nada que como diríamos, el compendio de reglas están expuestas ahí. Ese código se entiende que fue para 1792 años antes de Cristo aproximadamente. Hay variaciones en fechas que lo ubican, pero tiene Lipis Ishtar, luego tiene Hammurabi, y el tercer código de leyes más antiguo del planeta. Se entiende que son 1500 años antes de Cristo y es lo que se conoce como el Pentateuco. Ese código se entiende que la deidad se lo revela al caudillo Moisés. Ese código distinto a los demás. Mira qué cosa interesante. Hay gente que dice, pastor, pero es que si hay uno bien antiguo, que es Lipis Ishtar, y tiene Hammurabi, este vino después, pues ¿cómo tú me dices a mí que este código del Pentateuco es el principal? Bueno, vamos a hablar ahora como hablan los abogados, como hablamos los jueces y los juristas. Para interpretar, tú buscas fuentes. La fuente que buscó Puerto Rico para poner en su constitución Dios Todopoderoso fue el Pentateuco. No buscaron Lipis Ishtar, no buscaron Hammurabi, no buscaron los Vedas hindú, no buscaron a Lao Tse, ni no buscaron el Corán,
ni buscaron otra serie de documentos que están ahí en la historia de la humanidad. Buscaron el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, a diferencia de todos los demás códigos en el planeta, tiene estas particularidades. Número uno, tras que una deidad se lo revela a Moisés en el monte Sinaí, ese código tiene una explicación del derecho antes de establecer la ley. Por ejemplo, su primer libro de los 5 que tiene ese código es un libro de explicaciones. Tiene una explicación de la ley antes de la ley. De hecho, la justicia de Dios se establece en el libro de Génesis antes de que Moisés reciba en el monte Sinaí los mandamientos de Dios. Y Dios establece su justicia y en historias, las cuenta por historias. Es interesante que comienza diciendo que la deidad habla y crea la humanidad. La deidad habló, en el principio creó Dios, y ese creó en el original es un verbo que narra que de la nada la deidad hace, la deidad crea, o sea, desde nada. Distinto a la palabra crear o creación que hay subsiguientemente en ese Pentateuco y posteriormente en el Nuevo Testamento, que implica que yo hago algo usando cosas creadas, como si fueran legos. Yo agarro unos bloquecitos de Lego y armo cosas. Eso es un lenguaje de creación de que de otras cosas establecidas yo hago. Eso es, pero en esta de la deidad que aparece en el documento supremo de Puerto Rico, esa deidad tiene la capacidad que de la nada creó, hizo. No solamente eso, hace al ser humano del barro de la tierra, le da aliento del ruach de Dios, sopla en él y es el hombre un ser viviente. La narrativa del capítulo 2 de Génesis dice que esa deidad que está en el documento de la Constitución de Puerto Rico, aunque no le guste a 2 o 3, esa deidad del polvo de la tierra hizo al hombre y a la mujer y les dio imagen y semejanza. Por eso el ser humano es distinto a los animales. Los animales no son como los humanos. Los animales tenemos imagen y semejanza de Dios y nos enseñoreamos sobre los animales y sobre la creación que el dueño es Dios. Así que para mirar eso entonces en un sentido más amplio desde el punto de vista de las leyes, cuando tú vas a interpretar la Constitución de Puerto Rico, tienes que buscar ese código y vas a descubrir que ese código tiene muchas historias en el Génesis donde se establece no solamente la creación, las primeras reglas de juego, donde Dios le dice al ser humano, mira, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos de aquel arbolito que está allí. Y tremendo, el hombre vivió en ese huerto sin problema, hasta que aparece nada más y nada menos que Doña Serpiente. De hecho, apareció el primer periodista en la historia de la humanidad, o el primer teólogo, si usted lo quiere establecer así, o los primeros intérpretes de la ley, representados en Satanás, que se le acerca a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de todo lo que hay en el huerto. Le empezó a cambiar lo que Dios había dicho. Lo mismo que le pasa a toda esta gente que están en estos grupos necios que le dan la espalda a Dios, que quieren vivir como se les antoja, a espaldas de Dios, llevándole la contraria a Dios. Toda esa narrativa está en Génesis capítulos 1, 2 y en el 3 cuando aparece Doña Serpiente. El reto para el ser humano es que puede ser igual a Dios, que el ser humano puede hacer lo que le da la gana al margen de Dios. Es más, que lo que Dios dice no es correcto. La serpiente le dice, no te mueres nada, porque Eva le dice a la serpiente, es que el día que toquemos y comamos de ese fruto vamos a morir. Y la serpiente les dice, esos son embustes de Dios. Dios sabe que si tú comes de esa fruta, si tú lo retas, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo la mujer? Lo pensó. Y la verdadera tentación fue no que tomó del fruto, sino que creyó que podía ser igual a Dios. Y en la narración de Génesis 3 dice que cuando ella pensó eso, vio la fruta como nunca la había visto. La vio de una manera distinta. La codició, la tomó, la comió
y le dio al marido también. Y el efecto de retar a Dios fue la muerte. Terminan escondiéndose detrás de un matorral, tapándose con hojas. Y como Dios es Dios, Dios pasea por el huerto un día y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Toda esa narración está en Génesis, capítulo 3, búsquela. Y Puerto Rico, para hacer su constitución, fue a ese código. ¿Por qué? Porque ese código dice, mira, el ser humano tiene identidad porque lo creó Dios a su imagen y semejanza. No eres cualquier cosa. Número 2, tú tienes responsabilidad porque tú administras una creación para el dueño. Tienes que perpetuar la vida. Dios dijo, creced y multiplicaos. O sea, la vida tiene un valor. Por eso es que la influencia de Dios en el derecho se manifiesta a través del ser humano que tiene imagen y semejanza. El ser humano va a organizar, por eso las tribus. Busque National Geographic, Discovery Channel, todos estos canales que tienen especiales y programas o series estudiando tribus. Tribus que han descubierto en el siglo XIX, XX, que cuando las descubren y tratan de estudiarlas y ver cómo es eso, tienen organización social, tienen reglas, tienen matrimonio, hay ceremonia de boda, hay responsabilidades de padres con hijos, hay danza, hay celebración, hay luna de miel, después vienen los indiecitos subiendo y ellos los crían, hay enseñanzas para todo esto, practican agricultura, tienen lugares para sus ancestros muertos, tienen espiritualidad, tienen adoración a las deidades, porque tienen espíritu, alma y cuerpo, tienen imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay esa manifestación. Así que cuando vamos al derecho, y aquí le hablo a abogados, jueces, juristas, las escuelas de derecho, que lamentablemente ninguna de las 3 escuelas de derecho en Puerto Rico te habla de Dios. Increíblemente, la católica, que es pontificia, solamente en 2 clases que dan, una de teología dogmática y una de teología moral. La otra universidad es la Interamericana, que ya se olvidaron de la Biblia y de Dios, y para donde único tienen un monumento es al frente de la universidad, pero adentro en la academia, eso se perdió. De hecho, ya dejó de ser una universidad de trasfondo presbiteriano para ser propiedad de un partido político en específico. Y eso lo digo yo de mi responsabilidad y lo puedo probar con los documentos que ellos mismos tienen allí, porque una universidad cristiana no tiene un bachillerato ni una maestría en género, ni promueve toda esa inmundicia. Y la Universidad de Puerto Rico, que le responde al Partido Comunista y a todo este tipo de cosas, y la ideología woke y santeros y espiritistas que se han metido en el tuétano de esa universidad. Por lo tanto, en ninguna de las 3, en las escuelas de derecho, te van a hablar de que Dios está en el preámbulo. Y si lo mencionan es en una lectura, pero no llevan a los candidatos a abogados y el profesorado menos, porque yo creo que para ser profesor allí hay que ser ateo. Es como uno de los requisitos. Por eso tú ves que cada vez que en la legislatura presentaban un proyecto, aquella legislatura que hubo, perversa, que presentaba siempre algo con el trasteo de niños y sacar a los padres del medio para los adultos accesarlo, legalizar la droga, legalizar la prostitución, tratan de hacer eso todo el tiempo. Pues de los primeros que mandan una carta firmando, apoyando toda esa inmundicia, son profesores de escuela de derecho. Busque los documentos en la legislatura. Así que como son teofóbicos, le tienen fobia a Dios, son cristofóbicos, odian a Cristo, les molesta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se mofan del Espíritu Santo, blasfeman contra el Espíritu Santo, pues difícilmente a los estudiantes les exponen a que hay un Dios en la Constitución y que el Dios que hay en la Constitución está por encima de cualquier deidad que el ser humano pueda entender. Por lo tanto, lo que es la identidad del ser humano que viene de Dios, la responsabilidad que Dios se la da para que la administre para él, y lo tercero es la conciencia. El ser humano tiene conciencia, es un juez que todos tenemos por dentro que nos redarguye cuando hacemos cosas buenas y hacemos cosas que son malas o contrarias a esa deidad. Por lo tanto, el derecho emana de Dios, se canaliza a través de la voluntad del ser humano desde su conciencia, y la fuente que alimenta eso es Dios Todopoderoso.
Por lo tanto, hay un sentido de respeto por el universo. Por eso usted ve que tiene un anhelo de preservar la creación, de preservar el ambiente. Todo eso es necesario para que podamos vivir quieta, pacífica y confiadamente. ¿De dónde sale eso? De la revelación de Dios al ser humano. Por eso es que no es malo creer en Dios, no es inconstitucional ni ilegal creer en Dios y hablar de Dios en las universidades. Y al que no le guste, pues tendría que cambiar la Constitución. Y aunque cambien la Constitución, se tienen que arrancar el espíritu de adentro, porque es que no hay manera. Y para eso se tienen que morir. Y si se mueren, una de dos cosas van a pasar. O vas para la presencia de Dios o estás fuera de la presencia de Dios. Si vas para la presencia de Dios, estás bien. Pero si no vas para la presencia de Dios, tienes un pequeño problema. Te espera el día final de juicio, donde la suerte de todos aquellos que le han dado la espalda a Dios es el lago de fuego y azufre que describe Apocalipsis capítulos 19, 20 y 21. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 para tu petición de oración. Eso es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón. Llámame, quiero compartir contigo esta enseñanza y puedes accesar toda esta información a través del Centro Cristiano Vida Abundante. Si tienes una petición por tu familia, por alguna enfermedad, llámanos 787-6870. Vamos a la pausa. En un mundo donde las familias son atacadas, donde las mesas están vacías y los abrazos se reemplazan por pantallas, Dios sigue buscando hogares que le abran la puerta. La palabra dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de volver al altar en casa, de volver a orar. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la Palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde, sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de EBN Canal 46.1. Continuamos hablando nada más y nada menos que del derecho y Dios Todopoderoso en el derecho, o sea, la influencia de la Biblia en las leyes, de la palabra de Dios en el derecho. Y te hablaba de que la Constitución de Puerto Rico tiene una deidad, que esa deidad que tiene Puerto Rico se llama Dios Todopoderoso, que en las escuelas de derecho no te hablan de eso. De hecho, muchos de estos alegados profesores constitucionalistas y abogados constitucionalistas se nombran constitucionalistas a sí mismos. Y muchos de ellos nunca han llevado un caso en el tribunal ni de tránsito. No saben lo que es ser abogado, no saben lo que es asesorar clientes, no saben lo que es el dolor del pueblo. Son gente que se le conocen como bookworms, son gusanos de libro que están en libros, pero están fuera, están en una burbuja fuera de la sociedad. Distinto, por ejemplo, a aquella época donde habían profesores de Derecho Constitucional como don Santos Amadeo, que representó personas en los tribunales, llevó casos que de hecho el Tribunal Supremo interpretó. Puedo señalar de gente como de ese calibre que interpretaban la Constitución. No es leerla y buscar unas cosas y leerlas por ahí y que la universidad te dé un contrato y de momento eres profesor de Derecho Constitucional porque tienes un contrato con la universidad, pero estás güero, estás vacío, no tienes contenido, porque no escudriñas, no conoces. Y si no conoces la fuente de la que sale Dios Todopoderoso, demuestra que tiene una formación limitada y obviamente no va a exponer al estudiante al contenido del documento. Por eso es que tú vas a ver que esa imagen de Dios en el ser humano le permite organizarse en sociedad para administrar la creación de la que esa deidad es el dueño, lo repito. En el caso particular de Puerto Rico, la Constitución tiene reconocido en ese preámbulo de que fuimos al Pentateuco a buscar a esa deidad. ¿Por qué usted cree que
hacen leyes los legisladores, los jueces la interpretan y los abogados la luchan en los tribunales. Porque una definición del derecho que encontré muy buena dice, el derecho puede, pues, definirse como el conjunto de las normas generales y positivas que regulan la vida social. Así que el concepto del derecho debe tener una realidad, presentar, por ejemplo, una forma real o empírica de una ley o de una costumbre. Dicho en otros términos, el derecho, como atiende una realidad, los abogados le llaman derecho, debe ser positivo. Positivo es que tiene esa realidad que está atendiendo. Número 2, materializa una idea en derecho. Por lo tanto, debe elevarse valorativa e imperativamente sobre el resto de la realidad. La otra característica es que por eso es que es normativo. Tiene que haber unos valores que van por encima de las ideas de todo el mundo. Eso de que todas las ideas son iguales, eso son embustes. Eso no es cierto, eso no es correcto, eso es un engaño de estos títeres que les gusta fomentar el caos, el desorden y la iniquidad y la maldad. Quieren vivir al garete y por eso dicen, no, todas las ideas son iguales. No todas las ideas son iguales. ¿Por qué usted se cree que había una escala de pesos y medidas en París? Porque una libra tiene 16 onzas en todo el planeta. Porque si no, el comercio se cae al piso. Se harán 16 onzas. Y en China eran 16 onzas, en Puerto Rico son 16 onzas en Estados Unidos, en Cuba también son 16 onzas, en Venezuela son 16 onzas, en Colombia son 16 onzas, en Australia tienen que ser 16 onzas, porque tiene que haber algo normativo que ayude a ¿qué? A sostener el comercio. Así que no puede decirse que en Cuba son 14 onzas, en Puerto Rico son 12. Claro que en la práctica la corrupción del comercio, pues te cambia el lenguaje como la serpiente. Te vendo la librita. La librita es un paquete de café que tiene 12 onzas y te lo siguen subiendo de precio y te bajan las onzas. De 16 onzas era una libra de café, lo bajaron a 14, ahora van por 12. Y ya hay paquetes de 10 y te le dicen la librita, es un engaño. El absoluto es la libra, en el ejemplo que te estoy dando. Así que tiene que ser normativo. Ya vimos que es positivo porque atiende una realidad. Es normativo porque se eleva valorativamente sobre todas las ideas de la gente. Tiene que haber un absoluto que determine la norma. Lo otro que reglamenta es que como trata de hacer justicia en la convivencia humana, debe tener un carácter social que arrope a toda la comunidad. Y lo último que tiene, por virtud de la justicia a la que aspira, debe establecer igualdad para todos en quienes afecta. Por lo tanto, debe tener un carácter general. Tú haces una ley que aplica a todo el mundo, tiene que buscar un balance social. De hecho, la ley tiene un doble sentido. Es una verja alrededor mío que me protege de las injusticias que vengan de afuera, pero protege a mi prójimo de la maldad que yo pueda causarle. Tiene esa dualidad el Estado de Derecho. Así que ¿de dónde sale eso? De la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y no vas a encontrar un solo profesor de Derecho Constitucional que te hable de Dios en la universidad. No pueden hacerlo como gente en la historia porque no conocen a Dios. Porque Dios es persona, es realidad, trasciende. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como no tienen relación con Dios, pues no pueden dar eso. Como no tienen una relación con la deidad que Puerto Rico tiene, pues se tienen que esconder detrás del matorral como hizo Adán. Y eso es triste porque entonces forman y fomentan abogados que como que le tienen una fobia a Dios. Tú hablar de Dios en los tribunales y hablar de Dios en el dominio público, eres un fundamentalista religioso. Como dijeron unas sabandijas con toga por ahí, eres un supremacista blanco.
eres una persona intolerante, como si no fueras un ser humano. Pero es que ellos tienen un problema, viven a espaldas de Dios, y como viven a espaldas de Dios, todo aquello que hable de Dios o que huela a Dios o que fomente a Dios, lo odian en sus entrañas. No lo pueden tolerar, no pueden convivir con ellos. Para que usted tenga esto más claro, le voy a dar una cita que dice lo siguiente: el derecho es un pobre instrumento para hacer vigente las normas de la ética y de la moral. Las leyes no le dan moral a la gente. Entonces ese discurso de todos esos que llegan a la legislatura infiltrados, que vienen de estos grupos de ideología woke, como la democracia les permite, la misma democracia que ellos detestan les permite llegar a la legislatura. Es interesante que ellos dicen que ni la ética, ni la moral, ni los valores religiosos pueden ayudar a establecer la ley. De hecho, la moral no se legisla. La moral está en el fuero interno del ser humano. Y mira lo que dice esta cita: el derecho es un pobre instrumento para hacer vigente las normas de ética y moral. O sea, una ley no te da moral y te da ética. Una ley, dice, ya el gran escritor ruso Solzhenitsyn señaló en Harvard, un ruso que daba clases en la Escuela de Derecho en Harvard, dice que la sociedad que pretende hacer valer la ética a través del derecho está enferma, porque la ley no cambia a nadie. Para que usted lo tenga claro, en Puerto Rico su código penal tiene un delito de asesinato en diversas modalidades, y todos los días en Puerto Rico asesinan gente. Y ya se acostumbraron a asesinar gente. El único asesinato que se combate es el de las mujeres, que ya no se llama homicidio, ahora se llama feminicidio. Y le llaman feminicidio por una estupidez y una idiotez que alguien se inventó, que si tú matas a una mujer es feminicidio no porque sea mujer, sino que la mataron por ser mujer. Y eso es absurdo. La mata porque es un asesino, la mata porque es un criminal, la mata porque fue un crimen pasional, la mata porque su mens rea lo llevó a esa actividad. A ninguna mujer la matan por el hecho de ser mujer, de la misma manera que a un hombre no lo matan por el hecho de ser hombre. Eso es una idiotez que injertaron en el derecho para tratar de vivir de unas propuestas y dinero público que tienen unos grupos. Dice, porque la ética es un reto a la voluntad del hombre y la mujer, el cual tienen que responder ante el tribunal de su conciencia y ante Dios nuestro Señor. La ética es un asunto vital. Al reducirla a un asunto legal, estamos a la defensiva frente a los bajos impulsos que alientan al ser humano. ¿Usted escuchó todo esto que yo acabo de leer? Este párrafo no lo escribe un pastor, este párrafo no lo escribe un cura, este párrafo no lo escribe un rabino hebreo. Lo repito, el derecho es un pobre instrumento para hacer vigente las leyes, vigente las normas de la ética y la moral. La ley no le da ética ni moral a un ser humano. Dice, la sociedad que pretende hacer valer la ética a través de las leyes está enferma, porque cree que hace una ley y ya las cosas se arreglaron. No, el ser humano tiene que vivirla. ¿Y cómo tú llevas al ser humano a vivir eso? Dice, la ética es un reto a la voluntad del hombre y la mujer. Por eso es que tú te vas a la Biblia y la Biblia te dice que la palabra de Dios es una espada que hace cirugía en tu voluntad, en tu mente. Antes de que se te forme el pensamiento, la palabra de Dios entra y te opera. Y lo que produce tu psiquis y tu entendimiento va más limpio. Ajá, porque Dios entra a donde no llegan las pepas, ni las tabletas, ni las terapias, ni las consejerías. Dice, la ética es un reto a esa voluntad del hombre y la mujer, que tienen que responder, mira esto, ante el tribunal de la conciencia y Dios Todopoderoso. ¿Qué dice el autor de este documento? Que el ser humano tiene imago Dei, que esa imagen y semejanza de Dios contiene, díselo aquí, el tribunal de la conciencia, míralo. Y ese tribunal de conciencia le responde a Dios Todopoderoso, aunque te escondas detrás de un matorral, tapándote con hoja. Dice, la ética es un asunto vital, es importante, es medular en una sociedad. Hay que tener ética. Al reducirla a un asunto legal, ya estamos a la defensiva de nosotros mismos. No es un asunto legal, yo compro la ley o no. Ah, claro, si hay ley, puedo obedecerla o desobedecerla, hacer desobediencia civil o tratar de cambiarla. Mira qué chévere. La regeneración
del ámbito público empieza por la regeneración del individuo. ¿Cómo el individuo cambia? Mira lo que dice este autor. Pasa por la regeneración de la sociedad y envuelve el quehacer gubernamental. Agárrense. Nace profundo en la conciencia y su promotor esencial es la fe en Dios, fuente de todo bien. Miren esto. Eso nace en la conciencia y su promotor esencial es que la fe en ese Dios todopoderoso que está en la Constitución de Puerto Rico. Fuente de todo bien. O sea, Puerto Rico tiene una deidad que es Dios todopoderoso, aunque esos profesores de derecho constitucional y 2 o 3 gente de poder en Puerto Rico que se pongan en una toga no les guste. Aquellos que no les guste, que juraron defender esa constitución, tienen que renunciar e irse del cargo. Pues esos sí son inconstitucionales. Tienen que poner su fe en Dios todopoderoso y al que no le guste, que se convierta a Cristo o tiene que bregar con eso o renunciar al cargo o mudarse del país o tratar de cambiar la constitución. Pero ese es el hecho jurídico. Así que, ¿quién escribió esto? No fue un pastor, no fue un biblista. El hombre que escribe esto es una de las mentes más brillantes que ha tenido Puerto Rico, líder político, presidió el Senado en Puerto Rico, presidió un partido político en Puerto Rico, fue secretario de Justicia en Puerto Rico, ese hombre fue gobernador de Puerto Rico y escribe este documento cuando ya es abuelo, estaba viudo, tuvo toda esa trayectoria riquísima en Puerto Rico y miró para atrás y hablando sobre la ley de ética gubernamental, este documento está, búsquelo, en la revista Ethos que publica la Oficina de Ética Gubernamental en el volumen 1, en el número 1 del año 2003, de julio a diciembre, cubre esos 6 meses, está ese artículo que escribió don Rafael Hernández Colón. Les habló de Dios y se los dijo. O sea que no estoy citando un ministro del Evangelio, estoy citando una figura cimera en Puerto Rico, un abogadazo, como diríamos. Este sí podíamos decir que es un constitucionalista y lo puso en blanco y negro para la posteridad. Este artículo no te lo va a citar ningún profesor de derecho constitucional porque no creen en Dios, deben tener fe en Dios. Y gente con poder que se pone una toga, dito, necesitan reconciliarse con Dios. Dicho esto, yo repito, volumen 1, número 1 del año 2003, la revista Ethos de Ética Gubernamental. Cuando yo miro lo que es el derecho a la vida, lo que es las fuentes del derecho que alimentan a Puerto Rico, esa valoración cristiana que alimenta el derecho tiene un origen. Y tú dirás, pero ven acá, el derecho a la vida, sí, el derecho a la vida se reconoce en Puerto Rico desde el marco de vista jurídico desde 1493. ¿Y por qué 1493? Hablo de 1493 porque en ese año entra a Puerto Rico la invasión de los españoles a Puerto Rico, ocurre el exterminio de los taínos, empieza el exterminio de los taínos, la conquista. Estaban conquistando a los que tenían su propia tierra y en ese momento que entran los españoles, traen su Estado de Derecho y hasta 1898, escuche bien, de 1493 a 1898 entraron varias leyes. Lo que se llamaba el fuero juzgo que traen los españoles. Fuero juzgo es antes del Código Civil Español reconocido en 1870, 1879, la legislación de provincias y ultramar de 1887 y 88, que se aplicó a todas las colonias y territorios de España. Pero antes de eso, el fuero juzgo. El fuero juzgo se promulgó en Castilla, autorizado por el rey Fernando III en 1241, o sea que antes que descubrieran a Puerto Rico, los españoles tenían ese derecho que vienen arrastrando y dentro de eso estaba
un fundamento de origen visigodo del año 654 después de Cristo. O sea que estamos hablando de casi 1000 años antes de que se metieran en Puerto Rico. La aplicabilidad entonces de ese código hasta 1898 defendía la vida, prohibía el aborto, por ejemplo. Así que en la tradición y raíces de Puerto Rico, por más de 530 años, se favorece la vida y se combate el aborto. En 1898 entran los americanos a Puerto Rico. Y ahí traen el derecho americano, y para 1902 traen lo que se llama el aborto terapéutico, o el aborto que es para preservar la vida de la madre como excepción, ¿verdad? La vida y la salud de la madre. Así que hablo de la influencia que tiene el derecho en base a la fe. Recientemente, para articular esto en cuanto a lo que es proteger la vida, la legislatura de Puerto Rico para el año 2025 ha comenzado a aprobar una serie de leyes protegiendo al ser humano. Se enmendó el Código Civil de Puerto Rico para decir que es ser humano el nasciturus que está dentro del vientre materno en cualquier etapa. Antiguamente, en el Código de 1930, el Código Civil de Puerto Rico de 1930, se decía que tú eras un ser humano no cuando estabas dentro del vientre de mamá. Tú empezabas a ser persona. Cuando salías del vientre de tu mamá, te sacaban y cortaban el cordón umbilical. Yo recuerdo a don Denis Martínez Irizarry, que era el profesor de Derecho de Familia que nos enseñó hace muchos años, y don Denis decía, en el momento que se corta el cordón umbilical, es persona. Él decía y hacía la distinción, es ser humano desde el momento misterioso de la concepción, cuando esa chispa de vida está dentro del ser humano. Cuando Dios habló que sea la vida en la creación, esa palabra se perpetúa a través de la copulación de hombre y mujer. Es interesantísimo porque en esa unión de óvulo y espermatozoide se da la chispa de la vida. Esa palabra de Dios sigue teniendo vida en toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Que el código de 1930 se derogó y se aprobó un nuevo código en el 2020. Ese código, según enmendado, dice que desde ese momento de chispa de vida dentro del vientre materno, cuando entra la semilla del hombre ahí, porque si no, no puede haber vida. 2 mujeres no se preñan y 2 machos entre sí no se preñan. Por lo tanto, cuando hay esa chispa de vida entre hombre y mujer, Código Nuevo dice, ahí hay un ser humano, hay persona ahí adentro, ya es persona. Luego se aprueba otra ley, ¿verdad? Esa ley fue el proyecto del Senado 504 que se convirtió en ley. Aclara que el concebido o nasciturus es persona natural desde cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Eso le molesta a unos cuantos profesores de leyes. Eso le molesta a todos esos que se llaman constitucionalistas, que son constitucionalistas por un contrato que les da una universidad para dar una clase, acuérdate. No saben nada, como decían en la calle, no saben nada, porque ignoran a Dios Todopoderoso y eso los deja sin un contenido, lamentablemente, de vida para un pueblo. Así que se establece que se puede ser titular de derecho, como de derechos hereditarios. Claro, sujetos a qué, al momento de nacimiento, porque desde dentro de la barriga no pueden ejercer ese derecho, pero una vez salen, pues empieza un proceso donde la ley va suplementando las capacidades de obrar. Y esto hay que decirlo porque les hacen creer que porque está en el vientre materno no es persona. De hecho, hay una que fue legisladora y está en la televisión por ahí y no pueden creer esto, porque esa se quedó pegado en el código de 1930 y no sigue leyendo. Son gente que se quedan enajenados en el tiempo porque no leen, no se actualizan. Y como no se actualizan, no conocen la ley y no pueden asesorar a nadie, mucho menos estar hablando en televisión para orientar gente, porque no están al día, se quedaron atrás en el tiempo. Y se les hace difícil reconocer los cambios a la ley. Pero también el proyecto del Senado 3 que se aprobó del año 2025
enmendó el Código Penal. Y esto yo lo tengo que repetir en algunos programas para que abran los ojos. ¿Por qué? Porque dice que se comete un asesinato, si se comete un asesinato contra una mujer que está embarazada y como resultado de ese asesinato muere también el concebido que tiene dentro del vientre en cualquier etapa de gestación. Puede tener una semana de preñada o 7 meses de embarazo. Se configura asesinato en primer grado contra ambos, contra la mamá y contra el bebé. También, mira qué interesante, esta ley protege a las mujeres y tú no ves a ninguna de esas entidades feministas que son unos parásitos de los fondos públicos, que viven de fondos públicos. Ninguna de esa gente habló a favor de este proyecto. De hecho, se opusieron, porque esa ley protege a la mujer embarazada y como el embarazo no se fomenta por esos grupos, porque fomentan el aborto. Si una mujer embarazada para ellos es como aumentarle la soga en casa del horcao. Pero si tú agredes a una mujer embarazada y sobrevive, pero como consecuencia de esa agresión matas el bebé que tiene adentro, así tenga una semana de concebido, se configura el delito de asesinato contra el bebé. Y eso le molesta a esos grupos abortistas. Está ahí, es asesinato, no estamos hablando de aborto, estamos hablando de asesinato. ¿Por qué? Porque el derecho en Puerto Rico está influenciado por la vida, por la deidad que está en el documento, Dios Todopoderoso. Y como odian a Dios y resisten a Dios, pues les gusta matar bebés, les gusta oponerse a la vida, les gusta fomentar el caos y la maldad. Y lo digo porque ahora tienen un problema, tienen una ley que dice, tocas un no nacido en el vientre materno y eso implica que estás cometiendo el delito de asesinato. Claro, esto no impide, escúchame bien porque hay que aclarar aquí, que un médico que tenga que intervenir con una paciente que tiene un issue de salud, que está en juego su vida, su salud, no impide el tratamiento médico dentro del marco de la medicina que cualifique para terminar la vida en el vientre materno. Eso es distinto. Ahí no comete asesinato porque está teniendo una intervención legal dentro del marco de la ley que la ley lo permite. Pero terminar la vida porque sí, pues tiene un pequeño problema. Lo convierte en asesino ipso facto. Al médico que lo está haciendo, no a la mujer que está recibiendo ese servicio. Y como decía Pueblo versus Duarte del año 1980 y Pueblo versus Najul de 1981, el médico que acceda a sacar un bebé de un vientre materno sin ningún tipo de determinación de proteger la vida de la madre no está exento de responsabilidad penal. Así que tenemos una serie de leyes que protegen la vida en Puerto Rico. Finalmente, la enmienda al delito de asesinato, que dice que terminar a un bebé en el vientre materno en cualquier etapa es un asesinato. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Acoeli, todos los domingos. De 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión, de 11 y 20 a 1 es la segunda reunión. Los lunes a las 9 tenemos estudio bíblico, los martes a las 7 y 30 de la noche tenemos estudio bíblico, miércoles a las 9 de la mañana, culto de oración. Así que esperamos tener la oportunidad de saludarte personalmente, visítanos allí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.